Hola, buen día. Estamos en una nueva entrevista. Esta vez vamos a charlar con Laura Barcela, que es una de las fundadoras de la Asociación Civil Activamente, que se aboca a favorecer la inserción laboral de personas con discapacidad intelectual. Bueno, Laura, ¿cómo estás? Hola Facu, ¿cómo estás? Bien, bien, Buenas ¿vos? tardes a todos. Bien, muy bien. Contenta de estar acá con vos. Muchas gracias. Para empezar, Lau, contanos un poco cuándo arranca este proyecto y por qué decidieron hacerlo. La intención de empezar con Activamente se remonta hace muchos años atrás, cuando con Andrea Córdoba, que es mi compañera, coequiper y socia en todo esto, eh, iniciamos un trabajo que tenía que ver con el desarrollo de habilidades sociales en las personas con discapacidad intelectual para las cuales trabajábamos. Ese proyecto, como parte de un trabajo que hacíamos para un organismo del Estado, tenía como fuerza y una impronta nuestra, pero una fuerza propia que iba cobrando en pos de lo que necesitan las personas con discapacidad intelectual. Ese proyecto no prosperó como parte del Estado, pero sí quedamos nosotras con toda la necesidad de seguir sosteniéndolo. Entonces, durante un tiempo lo sostuvimos, y se empezaron a sumar más personas nosotros estamos en la localidad de Luján, partido de la provincia de Buenos Aires, y bueno, por distintas razones que tenían que ver con nuestros horarios de trabajo, se fue diluyendo. Esos encuentros que teníamos, llamalos si querés voluntarios, si querés como esas cosas, como todo lo que van haciendo, y después va tomando forma y uno encuentra el lugar y la manera y la denominación correcta. El año pasado, y como seguíamos en contacto siempre con estos jóvenes por grupos de WhatsApp, porque también trabajamos con las tecnologías en aquel momento, así que todos tenían WhatsApp y seguíamos conectados, decidimos con Andrea retomar el proyecto con un objetivo un poco más ambicioso, pero siempre pensando en el futuro de las personas con discapacidad y puntualmente de las personas con discapacidad intelectual. Entonces decidimos que Activamente se convierta en una asociación civil sin fines de lucro, decidimos retomar nuestros encuentros y en el medio de todo eso llegó el COVID-19. Sin embargo, Activamente tiene dos ejes principales sobre los que se va a dedicar. Uno es favorecer la inserción laboral de personas con discapacidad intelectual en el mercado laboral, llamémosle competitivo, ¿sí? El mercado laboral abierto, aquel al que podemos intentar acceder vos, yo o cualquier otra persona. Y por otro lado, y un eje que para nosotras también es muy importante, que no tiene que ver con el trabajo puntualmente con las personas con discapacidad, sino en la sociedad, la promoción de los derechos y la concientización en la sociedad de los derechos de las personas con discapacidad, para transformar estos entornos y derribar las barreras que les impiden, ¿sí?, entre otras cosas, acceder a un trabajo, por ejemplo. Esos serían como los dos grandes ejes sobre los que trabaja Activamente. Nosotras, dentro del segundo eje, que tiene que ver con la promoción, tenemos organizadas jornadas, charlas, dinámicas de grupo para trabajar con escuelas primarias, con escuelas secundarias, con nivel terciario, con algún espacio, una empresa, con quien esté dispuesto a abrir las puertas y a iniciar este camino hacia la transformación, ¿sí? Este camino hacia la inclusión. ¿Qué fue, Lau, lo que las motivó a trabajar solo con personas con discapacidad intelectual? Bueno, en el camino por los de la pelea, no, pelea está mal dicho, la lucha por los derechos de las personas con discapacidad, la discapacidad intelectual siempre es la que se demora un poco más por la representatividad, porque justamente por esta condición a veces no hay movimientos, organizaciones que empujen para pelear por ellas. No quiero decir que no existan,
digo que siempre llegan quizás un poco más tarde que las otras discapacidades. Entonces, bueno, nosotras teníamos experiencia trabajando con esta población, nos gusta, nos sentimos cómodas y nos parece importante, ¿sí?, favorecer la inclusión de este colectivo de personas. Las personas con discapacidad intelectual a veces son las que cargan mucho más con el peso del imaginario social de lo que representa la discapacidad, lo que puede y lo que no puede el otro. Y entonces, bueno, a veces necesitan, ¿sí?, asociaciones como Activamente para ir rompiendo con estas barreras, para allanarles el camino, no regalarles nada, sino simplemente acompañarlos en este proceso de ocupar estos espacios. Esa es la definición que me gusta o que me parece correcta. Lau, ¿cómo trabajan esto de la inclusión laboral con las propias personas con discapacidad? ¿En qué habilidades trabajan? ¿Cómo lo hacen? Mirá, en este momento, como te decía, no tuvimos la oportunidad de encontrarnos personalmente por el COVID-19. Estamos trabajando por Zoom. Pero el objetivo es trabajar, primero tratar de ir definiendo el perfil de cada uno de los jóvenes va a ser un candidato a un puesto de trabajo. Entonces tenemos que definir su perfil, no solamente qué cosas le gustan, sino también qué cosas, para qué cosas tienen mayor facilidad, qué capacidades tienen más fortalezas. Y entonces muchos de ellos trabajan en talleres protegidos, con lo cual tienen algún ejercicio y algunas habilidades desarrolladas. Sin embargo, algunas de las cosas que tienen que ver con la exigencia, la corrección, el poder empezar a desenvolverse en espacios no tan cuidados, ¿sí? Activamente tiene como parte de sus objetivos llegar a ofrecerles pasantías, firmar convenios con comercios de la zona, con lugares que puedan ofrecerles pasantías a estas personas para ir ensayando, si queremos decirlo de alguna manera, lo que es tener un puesto genuino de trabajo, cumplir con esas obligaciones, tener un superior, aceptar críticas y correcciones, etcétera, 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 en cuanto a lo que es trabajar, ¿no?, desempeñarse en un puesto. La inclusión laboral o la inserción laboral se va a trabajar a partir de lo que es el empleo con apoyo. El empleo con apoyo es poder, primero, establecer el contacto con, digámosle, empresas que ofrezcan el puesto o que tengan vacante este puesto, conocer el puesto de trabajo, sacar el perfil y las exigencias que tiene ese puesto y ver cuál de nuestros jóvenes es el perfil adecuado para ocupar ese puesto. Después se piensa en las adecuaciones o ajustes necesarios para ese puesto para que el joven pueda desarrollar sus tareas. Se buscan no solamente los ajustes y los apoyos en cuanto a el entorno o en cuanto a la manera de comunicar la tarea o de fortalecer la tarea, sino también en cuanto a lo personal, ¿sí? Un apoyo puede ser un compañero de trabajo, un apoyo puede ser darle determinadas capacitaciones y determinados conocimientos a aquel que va a desempeñarse junto con el joven, por ejemplo. Y bueno, nosotros acompañamos todo ese proceso, ¿sí? También le ofrecemos a la empresa capacitaciones de lo que es la discapacidad, de lo que es el modelo social de la discapacidad, de cómo desenvolverse con estos jóvenes, tratar de descubrir qué hay en ese imaginario social, qué piensan ellos de esta discapacidad y poder trabajarlo juntos. Y la verdad, Facundo, es que de las experiencias que uno conoce de inserción laboral de personas con discapacidad intelectual, te voy a hablar puntualmente porque es lo que nos aboca, los empleadores están muy contentos. Y no es que están muy contentos porque son todos lindos, son todos buenos. No, hablemos de empleados. Están contentos con su desempeño, están contentos con el ambiente de trabajo que se crea alrededor de ellos, están contentos con su cumplimiento, con su aprendizaje, con sus ganas de avanzar
con sus ganas de volverse más profesional. Entonces, en general, tenemos mucho, no digo tenemos porque lo hayamos hecho nosotras, existen registros de que hay mucho éxito detrás de las incorporaciones de personas con discapacidad en los puestos de trabajo. Lau, dijiste algo antes que quizás está bueno si lo podés aclarar, que es un taller protegido, porque antes charlábamos sobre el mercado laboral competitivo o el mercado laboral abierto, y después surgió este otro concepto, que es el taller protegido. ¿Podrías explicarle al que no sabe qué es un poco para orientarlo? Sí, no lo voy a poder decir en este momento con los detalles porque no me lo anoté como tarea. Pero la ley de talleres protegidos es una ley de la década de los 80, donde se crearon espacios para que las personas con discapacidad trabajaran todas juntas en un espacio, ¿sí? Son como una asociación también, y consiguen que las empresas, por ejemplo, a ver, hay una empresa que vende unas golosinas, ¿sí? Que tienen un juguetito adentro, por ejemplo. Esas piezas para armar ese juguetito, por ejemplo, se embalan en algunos talleres protegidos. Se ponen las piezas, el mapita, se cierra y se lleva. Bueno, esas personas cobran un peculio por trabajar determinada cantidad de horas en ese taller protegido y están bajo esta ley de talleres protegidos. ¿Sí? Nosotros lo que hablamos es, la diferencia es que es un lugar de trabajo como el de cualquier otra persona, el lugar al que vamos a intentar insertarlos. ¿Se entiende la diferencia? Sí, Si no, profundizo. perfecto. Recuerdo, Lau, que cuando participamos ambos de charlas sobre inclusión laboral, surgía mucho esto de que quizás la persona con discapacidad intelectual no tenía problemas para desempeñarse en la tarea que le era asignada, sino que los pequeños inconvenientes surgían más por el desarrollo quizás no tan completo de sus habilidades sociales. Entonces te quería preguntar, Sí. a ver si tienen algo pensado de cómo trabajar eso con ellos, cuando, bueno, lo de la pandemia lo permita. La verdad es que los jóvenes que participan hoy de activamente vienen con un trabajo en cuanto a las habilidades sociales bastante importante. Un poco desde aquella época que nos juntábamos y donde fueron aquellos primeros inicios, y un poco porque las familias también han ido empujando en el buen sentido para que estas personas se animen a más, para exigirles un poco más. A veces los problemas más grandes vienen por la comunicación. A veces tienen problemas en la pronunciación, ¿sí? En la manera de hablar. Entonces, a veces ellos tienen desarrolladas las habilidades sociales, pero les cuesta comunicarse o cuesta que los demás les den el tiempo para tratar de entenderlos, ¿sí? Nosotros lo que estamos trabajando ahora a través del Zoom y a través de los encuentros y del grupo de WhatsApp, seguimos trabajando la responsabilidad, por ejemplo, las tareas que tiene cada uno en casa y que deben seguir desarrollándolas porque son su responsabilidad. La autonomía, el desafío de aprender nuevas tareas en casa, que la familia acompañe ese proceso y que vayan adquiriendo nuevas habilidades, por ejemplo, el manejo del fuego, el cocinar, el empezar a hacer nuevas recetas para aquellos que tal vez ya venían cocinando algunas cosas. El cocinar es un desafío enorme para las personas con discapacidad y para las familias que viven con estas personas. ¿Sí? Esos permisos de empezar a ensayar, de justamente el ensayo y error y volver a probar y trabajar la frustración. No te olvides que toda esta familia tiene un peso ya, que viene, pero un peso no lo digo en el sentido que la persona con discapacidad sea un peso, sino que siente un peso por la seguridad del otro, hasta dónde va a poder,
si se frustra, es bueno que se frustre, no es bueno que se frustre. Muchas veces puede surgir con todo lo que le pasa, pobre, vos lo querés frustrar un poco más. Hay muchas miradas que se atraviesan, pero la realidad y lo que nosotros venimos observando es que si nosotros con Andrea decimos siempre que nunca vamos a ponerles la vara, que ellos intenten llegar cada vez más alto. Nosotros le vamos proponiendo actividades y desafíos y que cada uno llegue hasta donde pueda, pero siempre dando lo mejor y el mayor esfuerzo de sí mismo, ¿no? Las familias se comprometen mucho, eso es importantísimo a la hora de trabajar y de proyectar la inserción laboral, porque necesitan de la familia. La familia es el primer apoyo de las personas con discapacidad intelectual. Y en realidad, si lo pensamos, la familia es el primer apoyo de todos nosotros. ¿Sí? Yo no podría desarrollar un montón de actividades si no tuviera el apoyo de mi familia que me va cubriendo de determinados espacios. ¿No es cierto? Eso es lo que quiero empezar a transmitir. Por otro lado, estuvimos trabajando mucho, y estoy acá anotando porque algunas cosas para no olvidarme, el manejo de las redes y la tecnología. Aprendieron a usar Zoom, aprendieron a conectarse, aprendieron a tratar de silenciar y abrir el micrófono, de ver por qué no funciona la cámara. Son aprendizajes que a todos nos obligó la pandemia, pero que también a ellos, y que quieren participar. Entonces, como quieren participar, como hay un deseo y una motivación genuina, el aprendizaje fluye de otra manera. ¿Sí? Una de las cosas con las que tenemos presentes, ¿sí? Porque a veces las neurociencias, que la vez pasada hablábamos de esto, ¿no? Yo en ese sentido soy muy curiosa y es un tema que me gusta mucho. Las neurociencias se aplican para todos y también para las personas con discapacidad. Entonces, tratamos de favorecer ese clima de trabajo y tratamos de que haya, con Andrea, momentos de sorpresa. Los momentos de sorpresa te ponen más atento, te predisponen a ver qué viene, y si a ese momento lo acompañamos de un clima alegre, de un clima optimista, se conjugan esas dos cosas y esos aprendizajes van a ser difíciles de olvidar en estas personas. Y no solamente eso, sino que cada vez que quieran llevar adelante esa tarea, como por ejemplo hoy, conectarse a Zoom, les va a generar una sensación de alegría, porque lo aprendieron en ese ámbito de alegría. ¿Sí? Con esto no quiero decir que todo es un viva la pepa. No. Digo que como docente, uno intenta crear siempre estos ámbitos agradables, alegres, motivadores de trabajo. Y que con las personas con discapacidad no hacemos diferencia en ese sentido. Intentamos generar lo mismo, ¿sí? Para que ellos puedan afianzar esos conocimientos y tengan ganas de seguir haciéndolo. Y intentamos tomar los errores como una oportunidad más de aprendizaje. Lau, por lo que me estás contando, noto que activamente tienen un trabajo individual con la persona, pero también colectivo con el entorno, las familias, esas futuras empresas que pueden funcionar como empleadores. ¿Cómo se distribuyen el trabajo ese dentro de la asociación? Con Andrea nos vamos relevando o sea, no tenemos una manera todavía estricta de distribuir las tareas. Somos como mujeres orquesta, como nos denominamos nosotras, y nos gusta ser así, funcionamos bien. Tenemos perfiles diferentes, pero tenemos muchos puntos de conexión, y eso nos hace que el trabajo de equipo sea genial y que fluya. Entonces, bueno, o nos vamos relevando por los horarios, por las obligaciones, por lo que tenemos que hacer, o intentamos estar las dos en los lugares, por ejemplo, en las conexiones, las reuniones con los posibles empleadores, o con posibles socios que quieran aportar a la asociación. A lo mejor una empresa dice, mira, la verdad es que yo no pretendo en este momento, ni tengo proyectado emplear personas con discapacidad, pero puedo colaborar en general de manera económica, ¿no? Con nosotros. Entonces, bueno, intentamos, justamente como nos complementamos, intentamos estar las dos para que si alguna se olvida de algo, o si, viste, siempre
Sí, Cuatro sí, ojos por claro. más que... Se intenta, a veces se puede, a veces no se puede, a veces se planifica una segunda reunión, pero intentamos. Una de las cosas que me gustaba, que estuve pensando que te quería comentar, eh, es el logo de Activamente. No sé si tuviste oportunidad de mirarlo. El logo de Activamente es una trama, ¿sí? Después los invito a todos los que están viendo la charla que lo busquen. Es una trama que tanto para Andrea como para mí tiene un peso muy importante, ¿sí? Representa la trama social en la que todos estamos inmersos, y esa trama tiene hilos de distintos colores, que respetan la individualidad de cada uno, pero que ocupan el mismo lugar y el mismo espacio que las de otros colores. Y con las familias y con los jóvenes de Activamente tratamos siempre, ellos lo saben porque lo hemos conversado, siempre tratamos de resaltar que la trama es la que nos sostiene a todos, que cuanto más fortalecidos estemos, mejor vamos a salir adelante y vamos a poder construir un mejor proyecto de futuro para cada uno de ellos. Qué lindo escucharte, Lau, qué lindo que surjan proyectos como este. Primero porque son necesarios al máximo y después porque cuando se hace con ganas, pero también con conocimiento, las probabilidades de éxito son mucho más altas y tanto vos como Andrea reúnen ambas condiciones. Así que la verdad que es buenísimo que pueda surgir esta asociación y que cuando la pandemia termine y permita ya empezar a trabajar presencialmente, puedan hacerlo. La próxima, Sí, desde ya. la próxima pregunta, Lau, requiere que haga una pequeña introducción. A ver. Cuando estaba planificando esta entrevista, miraba datos, tanto el estudio que hizo INDEC como la encuesta anual de hogares que hizo la Ciudad de Buenos Aires, y ahí en los datos, digamos, se evidencia de forma muy nítida cómo las tasas de inactividad de las personas con discapacidad son mucho más altas que la de las personas sin discapacidad. Pero a su vez, dentro del colectivo de personas con discapacidad, la tasa de inactividad de las personas con discapacidad intelectual es la más alta. Entonces creo que el desafío es doble, porque hay que primero, pienso, ¿no?, convencer a la persona que puede, convencer a la familia que puede y convencer al entorno que puede. Y esto creo que se va a ir dando a partir de que los casos de éxito se multipliquen. Entonces, la pregunta es, ¿sienten esa linda responsabilidad y ese lindo desafío de que están encarando algo que realmente viene con un cierto retraso? Sí, lo tenemos muy claro y también es uno de los motivos por el cual elegimos esta línea de trabajo. La Convención y la Ley 26.378 vino a asegurar un montón de derechos de las personas con discapacidad, de los cuales la salud y la educación son los primeros por los cuales se pelea, y digo se pelea y quiero decir se lucha, hay algo se ve en mí que me traiciona, y que no está mal. Y una vez que tenemos asegurada la educación, tenemos que pensar qué viene después. Como vos dijiste, lo que puede suceder con las personas con discapacidad intelectual es que a veces no hay ¿qué vas a hacer cuando termines el colegio? No existe en el entorno, no existe tal vez en la misma persona, no se lo imagina porque no es una conversación que esté en casa. A veces esos entornos van a depender de los hermanos. Si tiene hermanos, ¿qué tipo de hermanos tiene? ¿Entendés? Porque muchas veces son los hermanos los que empujan hacia la normalidad, mal dicha, ¿no? Pero para dejarlo gráfico, lo empujan hacia el mismo lado que ellos, ¿no? Bueno, ¿y qué vas a hacer después? O
o lo ponen en ese lugar de sujeto con derechos y con posibilidades de un proyecto autónomo. A veces las familias les cuesta encontrar esa mirada. Y a la sociedad también. Por eso es fundamental para nosotras que activamente tenga dos ejes y que uno sea la promoción. Hay un término que se usa, que es muy actual, ¿no? Que tiene que ver con deconstruir, y que también aplica para el imaginario social de la discapacidad, y sobre todo de la discapacidad intelectual. Entonces, tenemos como sociedad que deconstruir eso que pensábamos, que aprendimos de lo que era la discapacidad, desaprender todo eso y ayornarnos, ver lo nuevo, ver cómo se está encarando ahora, cuántos son los derechos que se les aseguran a las personas con discapacidad. Y el Estado también tiene una responsabilidad enorme, porque existe la ley del 4%, que todos los organismos del Estado deberían cumplir con ese 4% ocupado por personas con discapacidad. Pero bueno, ese 4% también puede ser ocupado por personas con todo tipo de discapacidades, no necesariamente intelectual. Pero como te decía al principio, por eso nos parecía que esta era la línea que Andrea y yo queríamos defender, ¿sí? Y ayudarnos de alguna manera a que este colectivo cobre más fuerza. Como te dije, off the record, muchas de las asociaciones y de las instituciones que favorecen la inclusión laboral de personas con discapacidad y con discapacidad intelectual se encuentran en Capital Federal y algunas en zona norte. Nosotros estamos ubicados al oeste de la provincia de Buenos Aires, y bueno, queremos empezar a que también en este lugar, en estas zonas, se empiecen a dar los casos de inserción, que como te digo, existen experiencias y por suerte son exitosas, así que bueno, hacia allá vamos, con mucha responsabilidad y con muchas ganas, y apoyándonos siempre en gente como vos y como otros compañeros, que si bien son de otras profesiones, uno puede consultarles, puede pedirles contactos, si conocen, si no conocen, puede pedirles que ayuden a promocionar la actividad. Hoy para mí es una responsabilidad enorme también estar hablando con vos, porque es una manera de promocionar activamente, de llamar a aquellos que quieran colaborar, que quieran ser parte de la asociación, que crean en este proyecto, y que si tienen alguna duda nos llamen y que nosotras nos vamos a encargar de aclarárselo. Lau, ¿cómo se financian hoy, que recién empiezan, y cómo piensan financiarse en un lapso de 3, 4, 5 años? Bueno, nos pusimos difíciles con las preguntas. La parte económica es un tema áspero, un tema difícil. Bueno, la idea es que las familias colaboren con una cuota social, que desde ya es simbólica y que nadie, vamos a intentar de que nadie se quede fuera por eso, pero la idea es buscar socios, empresas, ¿sí? Comercios, gente que pueda aportar, que además si hablan con su contador, la AFIP les hace un descuento cuando hacen donaciones a asociaciones sin fines de lucro o a fundaciones. Así que todos los que estén escuchando, llamen a su contador, pueden corroborar que este dato es cierto. Y bueno, de alguna manera también que a través de estas donaciones y de estos socios, nosotros podamos financiar el trayecto de la persona dentro de este periodo de formación, y después el acompañamiento de la inserción laboral puntualmente dicha también va a ir por parte de la empresa que decida contratar a las personas, ¿no? Claro. Pero bueno, la verdad es que cuando estás parado donde estamos Andrea y yo hoy, que es en el inicio del camino, que para nosotras tiene un montón de sol, pero también tiene un montón de barreras y de cosas que lo tornan difícil, cuesta imaginarse de acá a 4, a 5, a 10 años. La verdad que cuesta. No porque nos falte capacidad ni seguridad, sino porque, bueno, Argentina es un país difícil, no muy estable en lo económico ni en lo político. Así que bueno, nada, creo que te voy a ir contando paso a paso, año a año, de qué manera vamos a ir abordando el tema económico y el financiamiento de la asociación.
Es más, ahora cuando termine esto tenemos que salir a buscar un lugar físico, que todavía no lo teníamos definido, y que bueno, que eso también es un gasto, el Sí, alquiler de claro. un lugar, y que es fundamental. Sí, claro, claro, porque es un poco, tal vez a veces incómodo charlar de esto, pero las instituciones, aunque sean sin fines de lucro, requieren ciertos fondos para poder subsistir. Y está bueno que la gente que nos escucha sepa, porque tal vez uno no puede emplear a una persona con discapacidad, pero sí puede, como dijiste antes, Lau, aportar algo, aportar una cuota, aportar un fondo, aportar sillas o un Exacto, proyector exacto, o lo que pueda, ¿no? Porque todo, digamos, en estos trabajos exacto. comunitarios creo que todo suma, cada aporte, por más pequeño que sea, ayuda, colabora. Exacto, exacto. Incluso, no sé, y por ejemplo, cualquier institución educativa puede contratarnos para dar las charlas, las capacitaciones, y por ahí tal vez en lugar de abonarnos en efectivo, nos puede abonar con materiales y con cosas que necesitamos. No sé, alguna dirección educativa del Estado que decida que todas las instituciones educativas de un partido van a atravesar esta capacitación. Bueno, todas esas posibilidades existen, pero bueno, vamos a ir tratando de facilitar. Hoy, en lo particular, es un entorno o un panorama difícil, porque bueno, el mundo está complicado y atravesado por el COVID-19. Pero la verdad es que, como te decía hoy, activamente se caracteriza por ser un espacio con un clima muy optimista. Es algo que no solamente lo decimos nosotras, sino que nos lo dicen las familias. Los jóvenes, cuando se conectan una vez por semana con nosotras, se disparan un montón de cosas después en las casas, y tenemos la posibilidad de retroalimentarnos también con eso que las familias nos devuelven. Y bueno, y eso hace que nosotras sigamos viendo que hay una necesidad, que hay espacios que no están siendo ocupados por las personas con discapacidad intelectual, y que bueno, que nuestro trabajo es necesario. Así que bueno, por ahora no vamos a bajar los brazos y vamos a seguir intentando fortalecernos. Las últimas ya. ¿Hay una edad mínima y una edad máxima para que las personas puedan acudir activamente? Mira, intentamos trabajar con mayores de edad, ¿sí? A partir de los 18 años. De edades máximas no hemos trabajado o no se nos han presentado, pero va a depender también, o sea, del proyecto que acompaña a la familia, del proyecto y las habilidades que tenga esa persona. Una persona con discapacidad intelectual muy grande, tal vez es muy difícil que pueda llegar a aprender y acostumbrarse. Vos pensás que para ingresar en un trabajo tenés que trabajar la flexibilidad también con ellos, esto que te decía antes, poder aceptar críticas, correcciones, poder aceptar que las cosas se deben hacer de una manera. Entonces, bueno, para eso están las entrevistas. No hemos puesto una edad máxima, pero va a depender mucho, como todo en discapacidad, de lo individual, ¿no? De cada uno de los individuos, de su familia, de cómo vinieron trabajando ese proyecto. A lo mejor es una persona grande, pero que en algún momento trabajó en algún lugar y entonces tiene experiencia y es activo y un montón de cosas que hacen que se adecue perfectamente al grupo de Activamente. Bien. La última, Lau, para cerrar ya. ¿Qué le dirías ahora si tuviese la posibilidad de conversar con alguien de recursos humanos, con algún empresario que quiere, digamos, que quiere contratar a una persona con discapacidad intelectual, pero si tiene ciertos miedos, ciertos temores por no haber compartido otros espacios con personas con estas cara, 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 características? ¿Qué le dirías para convencerlos de que se animen?
Primero escucharía cuáles son, por qué tienen tantas dudas. Después nosotros lo que hacemos en general es hablar del modelo social de la discapacidad, de lo que dice la ley, y de que las experiencias que, como yo te dije, que existen, demuestran que las personas con discapacidad no le traen más problemas al empleador, el empleador está resguardado por las leyes laborales, ambos están resguardados, el empleado y el empleador. Que las personas con discapacidad no faltan más que el resto, no se enferman más que el resto, eh, o sea, no producen menos que el resto. Y en general lo que sucede es que cambian el ambiente de trabajo, ¿sí? Los entornos laborales se ven favorecidos, porque muchas veces esos apoyos o esos ajustes razonables que se crean para que esta persona pueda desempeñar ese trabajo, terminan, en el 99% de los casos, favoreciendo al resto de los trabajadores, ¿sí? Porque facilitan el trabajo de los demás, o sea, termina siendo un ajuste y un apoyo para todos los demás. Y las personas se adecúan a esa persona que tiene tal vez otros tiempos, otra manera de hablar, y desarrollan mayor empatía. Y cuando eso se empieza a transformar, empieza a generar, a circular otro ambiente de trabajo. Y esto no lo digo yo, lo dicen los empresarios y las personas que lo han hecho y han contratado. No hay experiencias negativas, por lo menos yo no he tenido la oportunidad de escucharlas, y seguro que si ocurrieron, ocurren como en cualquier otro caso, ¿sí? Nosotros hablamos de que todos tengan las mismas oportunidades. Después, si uno la usa o no la usa, le interesa, no le interesa, será como vos o como yo o como cualquier otro que o no se sintió cómodo con el trabajo o no era lo que esperaba, ¿sí? O cambiará de trabajo cuando pueda. Sí, claro. Pero la realidad es que esa persona tiene el mismo derecho que nosotros a contar con un sueldo, igual remuneración, igual trabajo, y poder proyectar su vida adulta, ¿sí? Y ese también es uno de los grandes miedos de las familias. ¿Qué va a pasar con mi hijo cuando yo no esté? Entonces, ¿qué mejor que el hijo trabaje, que se vaya forjando su futuro, que pueda pensar en cómo ahorrar o cómo invertir ese dinero que gana, ¿sí? Que pueda ir adquiriendo mayor responsabilidad y un montón de habilidades nuevas que todos desarrollamos cuando empezamos a trabajar. Porque no es para las personas con discapacidad o para las personas sin discapacidad. Todos nos pasó que empezamos a trabajar y desarrollamos un montón de habilidades nuevas. Y cuando cambiamos de espacio de trabajo, nos adaptamos y desarrollamos otro tipo de habilidades, o afianzamos algunas que ya teníamos. Eso nos pasa a todos. Bueno, a ellos también les pasa. Y en general las personas con discapacidad son personas que se han venido adaptando a un montón de condiciones en su vida. Entonces, tienen mucho potencial. Lo que tenemos que hacer es darnos el permiso, como te decía antes, de construirnos, de desaprender todo lo que nos enseñaron, o todo lo que se comentaba, o todo lo que se pone en televisión, que no siempre es la realidad. Exacto, exacto. Lau, pensaba cuando hablabas que nombraste un concepto importante, que es el de proyecto de vida. Y en las sociedades capitalistas, modernas de hoy, el trabajo es algo estructurante, es algo que estructura la vida del sujeto, le da una rutina, le da proyección, le brinda independencia económica también, y a veces cuando hablamos de la inclusión laboral de las personas con discapacidad, nos olvidamos que es un derecho, porque a veces tal vez se puede plantear como una dádiva, ¿no? Y no, en realidad como sujetos, como personas, tienen derecho a desarrollarse laboralmente también, y solo necesitan una oportunidad, un pequeño empujón para demostrar que son productivos, que son capaces
de realizar diversas tareas adaptadas o no. Entonces, la verdad que, repito, me pone muy contento algo que surja activamente, y si querés comentarnos cómo la gente puede comunicarse con ustedes. Bueno, nosotros tenemos presencia en Instagram, ¿sí? @activa. En Instagram figuramos como activamente, con M las 2 veces, porque ya estaba tomado el nombre, entonces @activamente. Y en Facebook también, activamente. En este momento, como decíamos antes, que estamos todos conectados a través de la virtualidad, porque no nos podemos encontrar, si me permitís, a partir de mañana viernes, todos los viernes vamos a hacer vivos por Instagram, entrevistando a distintas personas que trabajan por la inclusión y para la inclusión. Activamente está registrado como activamente trabajamos para la inclusión. Así que bueno, queremos también desde ese lugar empezar a dar a conocer profesionales, en principio, que trabajan para la inclusión desde distintos lugares, desde distintas profesiones, desde distintos espacios, y vamos a empezar entrevistando especialistas en estudios sociales de la discapacidad, como vos, Facundo, como Y yo. como vos, Laura. Así que bueno, mañana, viernes 21 de agosto, vamos a estar entrevistando a Karina Arch, que nos va a hablar de inclusión educativa. Un tema muy interesante que siempre convoca a muchas personas, y que bueno, esperemos que mañana les interese y estén ahí. Y bueno, cada viernes vamos a trabajar de alguna manera este segundo eje que yo te decía y que tiene que ver con la promoción, ¿sí? La formación y la capacitación en esta mirada del modelo social de la discapacidad. Lau, te agradezco muchísimo por la conversación. La verdad que fue un placer. Siempre que termino estas entrevistas, me voy lleno porque aprendo, porque además converso antes con la persona y también converso después. Y esta vez no fue la excepción, la he pasado realmente bien, así que muchas gracias por habernos brindado el tiempo y por la claridad de tus palabras. Gracias a vos, Facu. Es un placer encontrarme con vos, es un placer seguir conectados. Y bueno, yo estoy muy agradecida que me hayas convocado y que tengamos este espacio para contarnos esta iniciativa, esto que está recién dando sus primeros pasos, que es Activamente. Si llegan a ver los jóvenes que participan, les mando un saludo enorme a todos los chicos, a todos los jóvenes de Activamente, a sus familias. Y una vez más, Facu, un millón de gracias, te felicito por la iniciativa, vi las entrevistas, me encantaron. Así que bueno, nada, esto también recién empieza. A lo mejor dentro de un año te tengo que pedir un autógrafo, porque te nos vas. No creo, pero esperemos, ojalá. No sé, bueno, Lau, no sé. No se sabe. Abrazo grande, Lau. Un beso. Dale, nos vemos.